Muy buena noche, amigos y amigas, sean bienvenidos. Como siempre, pues es un gusto poder compartir otra sesión de nuestro curso con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, quisiera comentarles información bastante importante y relevante, ¿verdad? Lo primero es que, como ustedes se pudieron dar cuenta, les publiqué en Claro una información de bastante relevancia. Lo primero, pues orientaba a que el día 14 y 15, pues la facultad ha decidido, en este caso, dar asueto, ¿verdad? Ya el 15 era asueto, pero ha extendido la Universidad del Asueto para el día 14. De esa cuenta, entonces, las actividades en nuestra facultad se estarían reanudando hasta el lunes 18 de septiembre. También les he compartido el calendario oficial aprobado de la segunda recuperación, ¿verdad? En este caso, ya vieron ustedes que nuestra recuperación está para finales de septiembre. ¿Qué va a entrar en el examen de recuperación? Todos los temas del eh, semestre anterior, ¿verdad? Eso es lo que el normativo manda, pero para poderles apoyar yo les compartí la vez anterior unos materiales de apoyo en los cuales pues se encuentra resumido prácticamente el contenido de ese semestre. De ello pues ustedes únicamente tendrán que estudiar los materiales de resumen, ¿verdad? Esto para que no se les complique, ya que la idea es que todos pues puedan aprovechar la oportunidad y no se vayan a una escuela de vacaciones. De la misma manera, es importante recordarles que a esta segunda evaluación, ustedes ingresan con la misma zona mínima que acumularon en el primer curso, ¿verdad? En este caso, derivado de la sumatoria del primer examen parcial y el segundo examen parcial. La retrasada tiene un valor de 30 puntos de zona, ¿sí? La retrasada pues también se gana con 61 puntos. Es importante que ustedes consideren que deben generar la boleta y al momento de generar la boleta pues se debe realizar la asignación a la sección en la cual ustedes se quieren examinar, ¿verdad? Pagada la boleta, deben examinarse en esa sección. El pago lo tienen que realizar con antelación, ¿verdad? Ya que si no el sistema pues no los va a reconocer y no va a permitir que nosotros como docentes les podamos publicar su nota respectiva. También es importante que la boleta la envíen, ¿verdad? Al correo del curso para que si al momento de darse un inconveniente, a nosotros nos aparece su examen, pero ustedes no nos aparecen habilitados, ya nosotros como docentes acudimos al departamento de control académico a ver qué fue lo que pasó, porque nosotros tendríamos su boleta y tendríamos cómo probar ante el departamento de control académico que ustedes hicieron el pago en tiempo. Sí, eso es para la recuperación. Es importante porque recordemos que de no aprobarse la recuperación en esta segunda oportunidad, las personas que no aprueben pues se van directamente a escuela de vacaciones. Escuela de vacaciones se realiza todo el mes de diciembre. Estaríamos empezando el 4 de diciembre y estaríamos finalizando el 29 o el 30 de diciembre. Sí, en escuela de vacaciones pues inicia desde cero, ustedes vuelven a examinarse, vuelven a hacer zona, tienen una nueva oportunidad de repetir y ganar el curso, ¿verdad? Sin embargo, son clases de lunes a sábado, 1 hora diaria, y también con la salvedad de que si volvemos presencial, ya no sería 1 hora diaria, ¿verdad? Presencial son 2 horas de clase diaria llegando a la universidad, de lunes a sábado, y solo pueden tener 2 inasistencias debidamente justificadas. La tercera inasistencia, pues prácticamente elimina el derecho a examen final. Y eso implicaría a no aprobar el curso y en su caso a repetir el curso el siguiente año. Y lo delicado de que si no se aprueba el curso en escuela de vacaciones por el motivo que fuera, es que el siguiente semestre ustedes deberían llevar introducción al derecho 1 en la primera parte del 2024 y en el 2025 deberían llevar lo que es derecho romano y derecho 2. ¿Qué implicaría eso? Que si ustedes no ganan derecho 1 en la recuperación, ustedes no pueden examinarse del examen final, valga la redundancia, de derecho 2 ni de derecho romano. Ustedes pueden aprobar un curso si antes han aprobado el curso que lo funda. Si ustedes se van a escuela de vacaciones, no pueden realizar el examen final de derecho 2 ni de derecho romano. Si ganan en escuela de vacaciones el curso, ya el siguiente semestre se examinan en retrasadas de derecho 2 y derecho romano. ¿Verdad? Nuestro sistema es un sistema de pensum cerrado.
Bien, ¿hay alguna duda o pregunta con la recuperación? No, gracias. Todo claro, licenciado, No, gracias. licenciado. Todo claro, No, licenciado. claro, licenciado. Muy bien. De esa cuenta, entonces, la clase anterior hablamos un poquito sobre lo que era la petición. ¿Qué dijimos que era la petición? Johanna Axip. ¿Qué era la petición o qué era el derecho de petición? Buenas noches. Las manifestaciones de voluntad Ajá. que Pero consisten no toda manifestación de voluntad es petición. Tenemos que ser un poquito más concretos, pero vamos bien. ¿Qué es petición? que consisten en la facultad que tiene toda la persona que dirige individual o colectivamente a la petición de la autoridad. No, ahí como que leímos mal, ¿verdad? ¿Qué es petición? Está bastante cerca lo que mencionó, pero en el fondo sí varía un poquito por la forma en que se leyó. Zoila Vázquez, ¿qué es petición o qué es el derecho de petición en términos generales? Zoila está en clase. Zoila está en clase. Recuerden que habíamos comentado que si las personas no daban señales de vida es porque solo se conectaban, dejaban el teléfono o la computadora por un lado, ¿verdad? Que por respeto a todos, íbamos a expulsar de la sesión a las personas que no contestaron. Porque el hecho de que vayan manejando no quiere decir que no puedan contestar, que están presentes en clase. Alejandro Amperes, ¿qué es el derecho de petición en términos generales? Alejandro tampoco está en clase. Cindy López, ¿qué es derecho de petición o qué es petición? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Consiste en dirigirse a los poderes públicos o bien poner en conocimiento de estos ciertos hechos o reclamarles una intervención de ambas cosas a la vez. Estamos bastante cerca. Recuerden que cuando hablamos del derecho de petición es esa manifestación de la voluntad de la persona ante una autoridad para requerirle algo, ¿verdad? Para solicitarle algo. Y en este caso la autoridad está obligada a resolver y a notificar de conformidad con la ley. ¿Cuáles son los tipos de derecho de petición que vimos la clase anterior? David Ramírez. La clase anterior hablamos de dos tipos de derecho de petición. No está David tampoco. María Marroquín.
Perdón, ¿Cuáles son los licenciado. Era materia administrativa y materia política. Gracias, David. Derecho de petición en materia administrativa y en materia política. Gracias, David. Va a estar, perdón por la demora, licenciado. No tenga pena, lo que pasa es que si ustedes no dan señales de vida, yo asumo que no están en clase. Muy bien, que estaba en clases que tenía un poco mal de internet. No tenga pena. Bien. Derecho de petición en materia administrativa y en materia política. ¿Quiénes pueden plantear el derecho de petición en materia administrativa? Mercedes Coronado. Mercedes Coronado. Va en el bus. Bien. Byron, usted había dado la respuesta al inicio. Buenas noches, licenciado. Sí, los habitantes. Todos los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad? Y según el 5 de la LOG, son todas las personas nacionales extranjeras, residentes o en tránsito, que habiten en la República de Guatemala o que se encuentren en la República de Guatemala. ¿Quiénes pueden plantear el derecho de petición en materia política? Alan. Solo los guatemaltecos, licenciados, según el artículo 144 y 145. Y 146, ahí estamos bien. Sí. ¿Verdad? Porque no son solo de origen, son todos los guatemaltecos en general. Vamos bien. Ahora bien, cuando mencionamos que el derecho de petición en materia administrativa se puede plantear ante la autoridad, recuerden que hablamos que autoridad es todo el Estado, ¿verdad? Los 3 organismos de Estado, entidades autónomas, descentralizadas y desconcentradas. Cuando hablamos de los 3 organismos de Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso del ejecutivo, ya saben ustedes que secretarías, comisiones presidenciales, ministerios, ¿verdad? Cuando hablamos de entidades autónomas, tenemos al ICS, tenemos a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, Banco de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, etc. Cuando hablamos de entidades descentralizadas, tenemos a la SAT, al RENAP, al INGUAT, al RIC. Cuando hablamos de entidades desconcentradas, pueden ser las policías municipales de tránsito o las empresas municipales de agua, por ejemplo. Bien, ¿qué sucede si el derecho de petición en materia administrativa es vulnerado? Eso quiere decir que la autoridad no resolvió y notificó en el plazo de los 30 días, ya sea porque engavetó nuestra resolución, porque se le extravió o perdió nuestra resolución, porque la traspapeló o simplemente porque no quiso resolver. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Teníamos 2 opciones. Alan. En primer lugar, licenciado, se entiende que fue denegada la petición y podemos nosotros poner amparos y recursos. No estamos al 100% en lo correcto. Recuerden que en derecho de petición en materia administrativa, la ley no nos dice nada. Como no nos dice nada, podemos esperar indefinidamente a que resuelva si es que nos beneficia, o bien, ahí sí, Alan, podemos acudir a un amparo, ¿verdad? Pero el amparo solo va a ser para obligar a la autoridad a resolver. En materia política, si la autoridad no resuelve en el plazo máximo de 8 días hábiles, en este caso, Alan, sí damos por denegada la petición. Y al dar por denegada la petición o rechazada la petición, ya podemos interponer los recursos de ley. En materia política, para servirle a Alan, pero estábamos bastante cerca. En materia política, ¿quién es la autoridad ante el que se presenta la solicitud en materia política? O la El Tribunal Supremo. Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Bien, eso prácticamente pues fue lo que vimos en la clase anterior respecto
a la petición o al derecho de petición regulado en el artículo 28 y el artículo 137 de nuestra Constitución. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la acción. Cuando nos referimos a la acción tal cual les coloqué en pantalla, es el derecho que el particular tiene de acudir a la actividad jurisdiccional. Es decir, para que en un caso concreto se declare coactivamente un derecho subjetivo y en virtud de cuyo ejercicio el Estado está obligado a atender según lo establecido en la Carta Magna. Otros autores establecen que es ese poder jurídico que tiene el sujeto del derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales, para reclamarles la satisfacción de una pretensión, o en este caso, la solución de un conflicto de intereses. Esa segunda definición la da Eduardo Couture. García Maínez, por ejemplo, nos dice que la acción es esa facultad que tienen las personas individuales o colectivas de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de normas jurídicas en casos concretos, ya sea con la finalidad de que se esclarezca una situación jurídica dudosa, que se declare la existencia de una obligación, o en su caso, que esa obligación se haga efectiva y se cumpla. Nicolás Covielo, por ejemplo, nos dice que es la facultad de invocar la autoridad del Estado para la defensa de un derecho. Si ustedes se dan cuenta, cuando nos referimos a la acción, prácticamente hay elementos comunes, ¿verdad? Primero, es un derecho que le corresponde a la persona, tanto persona jurídica individual como persona jurídica colectiva. ¿En qué consiste ese ejercicio de ese derecho? En que la persona, al encontrarse en un conflicto de intereses, al encontrarse ante una situación jurídica dudosa, o al momento que le quiere exigir a alguien que cumpla su obligación, puede acudir ante el Estado para que sea el Estado el que resuelva ese conflicto de intereses. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 203 de nuestra Constitución regula la facultad jurisdiccional. El artículo 203 establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. El Estado puede resolver estos conflictos de intereses a través del organismo judicial. El organismo judicial es el único encargado o al único que se le encomienda esa facultad de administrar justicia. Esa facultad de aplicar leyes en casos concretos o de resolver conflictos de intereses. ¿Sí? Entonces, la acción consiste en esa facultad o ese derecho que tiene la persona de acudir ante los tribunales de justicia para solicitarles la solución de un conflicto de intereses. Ahora bien, el fundamento legal de la acción lo encontramos en el artículo 29 de nuestra Constitución. ¿Quién me haría favor de leer el artículo 29? Adelante, Pamela. Buenas noches, licenciado. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Gracias, Pamela. Si se dan cuenta, según lo que leyó Pamela, el artículo 29, pues primero regula la facultad de las personas de acudir ante los jueces, ¿verdad? De acudir ante los únicos que pueden resolver legalmente los conflictos de intereses. Y dice que todos tenemos esa libertad de acudir a los tribunales y a las dependencias del Estado. Esto para hacer valer nuestros derechos como nosotros consideremos. De la misma manera, establece que tanto nacionales como extranjeros debemos someternos a leyes nacionales.
El artículo 29 es el fundamento legal de esa facultad que tenemos nacionales y extranjeros que nos encontremos dentro del territorio nacional de acudir ante los tribunales de justicia para que un conflicto de intereses sea resuelto. Bien. ¿Tenemos claro lo que es la acción? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Está claro, Adelante, licenciado. Diego. Gracias, Diego, adelante. Buenas noches, licenciado. La acción es cuando nosotros buscamos la manera de que se ejecute una demanda. Sí, ya vamos cerquita, digo, pero específicamente, cuando nosotros acudimos a los tribunales de justicia, una forma es presentando la demanda, ¿verdad? En la demanda nosotros le hacemos ver al juez qué es lo que queremos. ¿Cuál es el conflicto de intereses? ¿Qué queremos que se solucione? Estamos bien. Gracias, Pero en sí, en licenciado. general, es esa facultad que tenemos de acudir a exigir justicia. Es esa facultad que tenemos de poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Gracias, Adelante, licenciado. Eric, para servirle. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, disculpe. La petición sería una acción. La petición es el fundamento de la acción. La petición es el fundamento de la acción. Solo que en este caso, nosotros ya estamos planteando esa petición con fundamento en ese derecho de justicia, con fundamento en ese derecho que la Constitución nos reconoce de acudir ante los jueces para que los jueces resuelvan un conflicto conforme a derecho. Sí, podría decirse que la petición es lo general, ¿verdad? Obviamente la acción se fundamenta en ese derecho de petición. Ok, muchas gracias. Para servir. Rodolfo. Buenas noches, Lick. Disculpe, como mi compañero Eric estaba planteando, solo un asunto, una duda, Lick, en el tema de la petición, disculpe, licenciado, la división primaria de la petición es administrativa y fiscal, y luego el 137. Administrativa y política, Rodolfo. Pero perdón, en el artículo 28 yo leo que también incluye fiscal, perdone. La fiscal está incluida en administrativa, Rodolfo. Ok. Disculpe, Lic. O sea, No, para servirle, no la tenga división, pena, entonces la división es administrativa y política. Y política. La fiscal está incluida en el ámbito administrativo, Sí, ¿verdad? ahí está incluido todo. Okay. Todo lo que no sea político. Usted lo dijo. Por eso, ya, si se dan cuenta, mencionamos al inicio, Rodolfo, sí, que los conceptos han ido evolucionando y que un concepto ha servido de sustento para el desarrollo del siguiente. O sea, primero se concibió la petición en términos generales. Luego ya ese derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales y pedirles que apliquen la norma según caso concreto y lo resuelva, ya tuvo como sustento previo ese derecho de petición, ¿verdad? Luego ya la acción sirve de sustento para la pretensión. Ya el proceso es el mecanismo o es el medio a través del cual esa petición, esa acción o esa pretensión es resuelta. Gracias. Por eso decimos que eran conceptos concatenados. Ya vamos a llegar a ello también. Dentro de las características de la acción, nosotros encontramos, primero pues que es un derecho subjetivo público. ¿Qué dijimos que era el derecho subjetivo público? ¿Algún voluntario? ¿Qué dijimos que era el derecho subjetivo público? Si no hay voluntad, va a ser a democracia. ¿Freddy? Adelante, Freddy, lo escuchamos.
noches, licenciado. Disculpe, tenía apagado el micrófono. Adelante, Freddy, no tenga pena. Gracias. Sería el derecho que tienen todas las personas frente al Estado. Es un derecho subjetivo que tenemos todas las personas frente al Estado. Muy bien, Freddy. Decimos que entonces la acción es un derecho subjetivo público porque esa facultad de acudir ante los órganos jurisdiccionales y exigirles que resuelvan un conflicto de intereses, la tenemos todas las personas frente al Estado, ¿verdad? Ya nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Por ejemplo, si en este caso nuestro vecino siembra un árbol de aguacate a la par de nuestra pared, nosotros podemos pedirle a nuestro vecino que quite ese árbol porque va a dañar nuestra pared. O bien podemos demandarlo y que sea un juez el que lo obligue a quitar ese árbol y en su caso a reparar nuestra pared. Nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Si nuestro patrón nos demanda sin justa causa, nosotros decidimos si le cobramos o no le cobramos, ¿verdad? Ya es una decisión que nosotros vamos a tener. De la misma manera dijimos que la acción es de carácter relativa. O en este caso es un derecho subjetivo relativo. Dijimos que el derecho subjetivo es relativo cuando recae en la obligación especial de una persona. Esto quiere decir que es un derecho o que recae específicamente sobre alguien, ¿verdad? Si mi patrono me despide a mí, no puede venir mi hermano y demandar la reinstalación. No puede venir mi papá y solicitar el pago de indemnización. Tengo que ser yo, porque es a mí al que la ley le reconoce ese derecho, en este caso al trabajador despedido injustamente, el que debe reclamar ese derecho. Y por último, es abstracta, porque generalmente, y esto es eminentemente doctrinario, se reconoce en el derecho guatemalteco, y esto lo sustenta la doctrina, que cualquier persona puede acudir ante los tribunales de justicia. No se necesita para poder acudir ante los tribunales de justicia que se tenga la razón o que nos asista el derecho. Cualquier persona podrá acudir. Ya será el juez el que a través de un proceso va a determinar si la persona que demandó o que denunció tiene la razón o no. Sí, imagínense, ustedes se pueden pelear con sus vecinos y al día de mañana se enteran de que el vecino le puso medidas de seguridad. Y usted me puede decir, mire, Lick, pero si yo solo les pedí que le bajaran volumen a la radio. Yo ni les grité, ni los insulté, ni nada. Pero en este caso, cualquier persona puede acudir. Ya será a través de un proceso donde se va a comprobar quién tiene la razón. Pero para poder accionar, no necesitamos tener la razón. No necesitamos tener un derecho a nuestro favor. Únicamente se requiere que yo crea tener un derecho a mi favor, no que lo tenga. Ya el juez es el que determina quién tiene la razón. Por eso vemos muchos casos de demanda que no prosperan, ¿verdad? Que el juez declara sin lugar. Vemos muchos casos, por ejemplo, donde el juez dicta sentencias absolutorias y no condenatorias. Bien, ¿cuál es el fundamento legal? Ya dijimos que es el artículo 29 de la Constitución. ¿Cómo nace o cómo surge la acción? La acción originalmente pues va a surgir de ese deseo que tienen las personas de obtener justicia. Recordemos que la justicia es, tal como lo vimos el semestre anterior, es uno de esos valores jurídicos fundamentales en los cuales se fundamenta y sustenta nuestro sistema de justicia y nuestro sistema jurídico. Cada persona va a querer que el Estado le dé o le reconozca lo que le corresponde. De esta cuenta, precisamente de ese deseo de obtener justicia, nace la facultad de acudir ante los órganos jurisdiccionales. En un momento determinado, y esto ustedes lo van a ver en su tercer semestre cuando vean el tema de derecho penal, existen distintas etapas de la justicia, ¿verdad? En un primer momento, encontramos lo que es la época de la venganza privada. En la época de la venganza privada aplicábamos la ley del talión. Eric me cortó una mano, justicia era que yo le cortara una mano a Eric. Esa es época de la venganza privada, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Luego se da la época de la autocomposición.
En la época de la autocomposición, la justicia se lograba mediante la compensación económica. Estas son las etapas también del derecho penal. En la autocomposición, si Eric me cortaba una mano, justicia era que Eric me compensara económicamente el haberme cortado una mano. Luego encontramos la etapa de la justicia divina, donde un ser supremo establecía cuál era la forma de solucionar el inconveniente. Pero aquí ya encontrábamos una mezcla que no era lo correcto entre los dogmas religiosos y entre las conductas prohibidas y permitidas. También encontrábamos una mezcla en cuanto a que eran los sacerdotes o los religiosos los encargados no solo de temas religiosos, sino de impartir justicia. Con el paso del tiempo, pues la sociedad se da cuenta que es necesario establecer una serie de normas que conocemos como derecho y que al mismo tiempo, pues es necesario fundar el Estado. Es decir, ceder parte de nuestras libertades y encomendárselas a un ser superior, para que este ser superior ponga orden, para que este ser superior regule la conducta de las personas. Y en caso de que alguien no esté acorde a derecho, o que alguien se salga de la raya, como coloquialmente decimos, que el Estado pueda ajustarlo, ¿verdad? De esa cuenta surge ya la justicia y se le encomienda en un sistema republicano de justicia, como es el guatemalteco, a un organismo de Estado, como es el organismo judicial, esa facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Solo el organismo judicial puede administrar justicia. Esa es la justicia válida del Estado, ¿verdad? Bien, esto pues porque era necesario que surgiera un paliativo o surgiera un sustituto civilizado de la venganza privada, de la autocomposición y de la venganza divina. Ahora bien, existen distintas teorías que explican el surgimiento de la acción. La primera teoría regula la acción como un derecho concreto de obrar. La segunda regula la acción como un derecho abstracto de obrar. También encontramos la teoría que ve la acción como un derecho autónomo y la famosa escuela clásica o escuela o teoría monista. La primera, la acción como un derecho concreto de obrar. Aquí la acción solo correspondía a quienes tenían razón. Es decir, que no se concibe la acción sin el derecho. Solo podía plantear la acción, o sea, solo podía acudir ante un órgano jurisdiccional a solicitar que se resolviera un conflicto de intereses aquella persona a la que la ley le reconocía un derecho a su favor y que no se estaba cumpliendo. En otras palabras, solo podía acudir ante el juez aquella persona a la que la ley le reconocía una facultad. Si la ley no reconocía la facultad, la persona no podía ir. Solo podían ir quienes tenían un derecho válido que ejercitar. No podía ir cualquiera. De la misma manera, esto pues condicionaba la existencia de la acción a la existencia de una ley previa que reconociera ese derecho. Y de la misma manera a la existencia de una sentencia favorable que tutelara ese derecho. De esa cuenta podemos decir entonces que la acción es independientemente autónomo y anterior al proceso. ¿Sí? Primero surge esa facultad de exigir la reclamación de justicia ante los tribunales de justicia antes del proceso mismo. La segunda teoría establece la acción como un derecho abstracto de obrar. Y prácticamente pues aquí se da lo que yo les comentaba al inicio, ¿verdad? La acción pertenece a cualquier persona. La acción puede ser ejercitada o planteada por cualquier persona, puede ser reclamada por cualquier persona por el simple y sencillo hecho de tener personalidad. No se necesita que tengamos o no tengamos la razón. No se necesita que la ley regule un derecho a nuestro favor. Únicamente se necesita que yo crea tener ese derecho, aunque no tenga la razón o aunque no tenga ese derecho. ¿Verdad? Se basa en la creencia de las personas de que algo tienen a su favor. De esa cuenta, entonces, se establece que la razón no es el fundamento acá para poder accionar. Cualquier persona puede acudir ante los órganos jurisdiccionales con el simple y sencillo hecho de creer tener un derecho a su favor. No se necesita que tengan razón o que la ley lo tutele.
De la misma manera, esto quiere decir entonces que la acción es dada no solo a quienes tienen la razón o un derecho válido que tutelar, sino a cualquier persona que plantee una demanda ante el órgano jurisdiccional. Ya va a ser el juez el que más adelante va a resolver si tenía o no tenía razón o si le asistía o no el derecho que está reclamando. La tercera teoría establece la acción como un derecho autónomo y nos dice que la acción es un derecho distinto y autónomo, que nace y que puede extinguirse independientemente de la obligación. Es decir, que son derechos subjetivos distintos. ¿Por qué se da esto? Porque se dice que la acción culmina, se extingue o se consuma al momento de que el juez dicta sentencia o al momento de que el juez dicta su resolución final. Mientras que la obligación puede subsistir independientemente de que el juez resuelva. A ver, ¿cómo es esto? Yo puedo demandar a Alan ante un juez, ¿verdad? Para que Alan me pague el dinero que me debe. Yo estoy accionando, estoy acudiendo ante un órgano jurisdiccional a pedirle que obligue a Alan a que me pague. El juez dicta sentencia y dice efectivamente que Alan debe pagarme X cantidad de dinero. Con el solo hecho de que el juez dicte sentencia, no quiere decir que Alan voluntariamente me vaya a pagar. Puede ser que a pesar de que exista la sentencia y que exista una orden de juez para que Alan me pague, de que Alan no me quiera pagar. Por eso se dice de que el hecho de que exista una sentencia que ponga fin a la acción no garantiza que se cumpla la obligación. A eso hace alusión esta teoría. Y por último, en el caso de la escuela clásica o la escuela monista, esta teoría establece que primero es el derecho y luego la acción. Es decir, que le atribuye una función de garantía a la acción, definiéndola con el derecho. ¿Sí? Prácticamente la teoría monista o la teoría clásica, la escuela clásica, nos dice que primero es el derecho y luego es la acción. Esto quiere decir entonces que la acción es el derecho que se pone en movimiento. ¿Verdad? Por ejemplo, Savigny, que era uno de los principales autores que sustentaban esta teoría, afirma que no hay acción sin derecho. ¿Sí? ¿Por qué dice Savigny que no hay acción sin derecho sin acción? Porque en primer momento, si nosotros hablamos que no hay derecho sin acción, de nada serviría que la ley regule una facultad o un derecho a nuestro favor, que en caso de que éste no sea cumplido en forma voluntaria, pues prácticamente el derecho no sería eficaz, el derecho no sea efectivo. Sí, el derecho tiene que tener un mecanismo coercitivo a través del cual se haga efectivo si no es cumplido en forma voluntaria. Si la ley regula un derecho a mi favor, pero yo no lo puedo hacer efectivo porque la otra persona no quiere cumplir su obligación, de nada me serviría, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que el derecho y la acción van de la mano, que la acción es poner ese derecho en movimiento. No podría existir derecho sin acción. ¿Sí? Tenemos que tener ese mecanismo a través del cual nosotros podemos exigir el cumplimiento de ese derecho. Pero también se dice que no hay acción sin derecho, ya que nosotros no podemos reclamar algo que no esté establecido en la ley. Existe una clasificación doctrinaria de la acción. Adelante, Alan. Licenciado, entonces, esta última teoría actúa bajo el postulado de causa y efecto, ¿no? Prácticamente sí, Alan, porque toda acción debe sustentarse en un derecho válido regulado en la ley. Y todo derecho debe valerse de la acción como el mecanismo a través del cual vamos a lograr que ese derecho sea efectivo. O sea, dependen uno del otro. Sí, dependen uno del otro. Si usted, por ejemplo, Alan, demanda a su patrono porque quiere que su patrono le pague el bono de riesgo, el juez al resolver le va a decir que su demanda es declarada sin lugar, porque ese bono no está establecido en la ley. Pero ahí vemos de que la acción depende del derecho. Para poder accionar, el derecho tiene que estar regulado en la ley. Y lo mismo sucede, ¿verdad? Si su patrono no le quiere pagar la indemnización,
De nada sirve que la ley regule ese derecho si usted no tiene cómo obligar a su patrono. Sí podrían ser como causa y efecto. Les decía entonces que existen distintas clasificaciones doctrinarias de la acción. Encontramos, por ejemplo, dentro de estas clasificaciones doctrinarias, atendiendo a su naturaleza o por su naturaleza. Por su naturaleza, la acción puede ser civil, penal y mixta. Una acción civil, ojo, regula el derecho que tienen las personas para poder plantear o interponer reclamaciones ante la autoridad. Sí, las acciones civiles tienen como finalidad plantear reclamaciones o reivindicaciones ante los órganos jurisdiccionales. Y estos pues están obligados a resolverlos, ¿verdad? De tal manera que prácticamente aquí nos encontramos ante una forma típica o básica de ese derecho de petición, como bien mencionábamos al inicio y mencionó Eric. Las acciones penales, estas provienen de la obligación que tiene el Estado de proteger y tutelar bienes y valores jurídicos a las personas. Por ello, su ejercicio se considera un deber estatal. Cuando hablamos de bienes jurídicos tutelados, nos estamos refiriendo a todos aquellos aspectos, a todos aquellos elementos que el Estado considera fundamentales y que garantiza su protección. Por ejemplo, dentro de los bienes jurídicos tutelados tenemos la vida. ¿Verdad? ¿Cómo garantiza el Estado la vida? Prohibiendo esas conductas. Y aquí regula el homicidio, homicidio preteritencional, homicidio cometido en estado de emoción violenta, homicidio en riña tumultuaria, asesinato y sus manifestaciones, femicidio, parricidio, magnicidio, etc. Regula, por ejemplo, el bien jurídico tutelado, propiedad. Regula el hurto de fluidos, el robo, la apropiación indebida, etcétera, ¿verdad? Y así. De esa cuenta, entonces, las acciones penales surgen porque provienen de esa obligación del Estado de garantizar esos bienes jurídicos tutelados y resguardarlos. De esa cuenta ya establece delitos o tipos penales para proteger la transgresión de esos bienes jurídicos tutelados. En el caso de las acciones mixtas, aquí prácticamente las acciones mixtas podemos decir que reúnen ambos elementos, ¿verdad? Son acciones penales que tienen elementos de índole civil. Pero veámoslo con ejemplos. Dijimos que las acciones civiles contienen esa facultad de plantear reclamaciones, o sea, reclamos, o reivindicaciones al órgano jurisdiccional. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una acción civil? Si yo voy manejando mi vehículo por el periférico y Byron colisiona mi vehículo por ir viendo su teléfono celular, según la ley, yo tengo derecho a que el daño a mi vehículo sea reparado. ¿Verdad? En este caso, si Byron se da la fuga o si Byron para pero no me quiere pagar, yo tengo esa facultad de accionar ante los órganos jurisdiccionales y cobrarle a Byron. ¿Sí? Esa es una acción civil, porque yo estoy planteando una reclamación ante la autoridad. Si supongamos que yo voy manejando el periférico, no me percato y se atraviesa David y lo atropello. Aquí David tiene la facultad de ejercer una acción penal, ¿verdad? En este caso, responsabilidad de conductores. ¿Sí? Porque se está protegiendo su integridad personal y su vida. En este caso, él puede accionar ante los órganos jurisdiccionales y yo puedo correr el riesgo de ser sancionado por un delito. En el caso de las acciones mixtas, supongamos, aquí volvemos al primer ejemplo. Yo voy manejando mi vehículo y Alan colisiona mi vehículo. Pero derivado de esa colisión, yo pierdo el control y voy a pegar contra un poste. ¿Verdad? En este caso, se daña mi vehículo, se daña el poste y su servidor sale lesionado. Aquí estamos ante una acción mixta, porque estamos ante una acción penal que también tiene
inmersa una acción civil. Porque en este caso, Alan tendría que pagar la reparación del poste, la reparación de mi vehículo y además, pues, cubrir los gastos médicos para mi restitución. Pero adicional a ello, por el hecho de que yo salí lesionado de una circunstancia de tránsito, Alan tiene responsabilidad penal, que puede ser responsabilidad de conductores o podrían ser lesiones culposas o lesiones gravísimas, dependiendo. ¿Verdad? Ahí Alan puede ser sancionado por un delito y a la vez está obligado a reparar los daños. Esa es una acción mixta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, listo, claro. Sí, gracias. Licenciado, gracias. Bien. También hay acciones que tienden a la actuación de la ley mediante sentencia o por medio de sentencia. Aquí encontramos las acciones de condena o acciones condenatorias, las acciones de declaración o acciones declarativas y las acciones constitutivas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Primero, la acción de condena. Aquí la finalidad es que se determine o se establezca una prestación en el sujeto pasivo, es decir, en el sujeto que tiene una obligación que cumplir. En el caso de la acción declarativa o de declaración, esta acción busca constatar, fijar, ratificar o verificar una acción jurídica que previamente ya existía. Y en el caso de una acción constitutiva, esta acción tiene por finalidad obtener la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica creando una nueva. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una acción de condena? De nuevo, dijimos que en la acción de condena, su finalidad es que se determine o se establezca una prestación en la persona obligada. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Imagínense que yo le presté dinero a Diego, pero se lo di en efectivo. ¿Verdad? No tengo ningún documento como comprobar que le presté dinero a Diego. No tengo una transferencia bancaria, no tengo una transacción electrónica, no tengo un cheque o algún documento que hayamos firmado. De esa cuenta, yo voy a demandar a Diego para que el juez establezca que yo le presté dinero a Diego y que Diego debe pagar. Obviamente ahí me voy a valer de testigos y otros medios de prueba, ¿verdad? Pero en este tipo de acción se busca que se determine o se establezca una obligación en otra persona. En este caso, que Diego me debe y que debe pagarme. En el caso de una acción declarativa o una acción de declaración, aquí dijimos que esta acción busca fijar una situación, o sea, busca establecer que se verifique o ratifique una situación preexistente. ¿Sí? Supongamos que yo le presté dinero a Diego, pero firmamos un documento en el cual Diego reconoce que yo le presté dinero. A este documento jurídicamente se le conoce como un reconocimiento de deuda, ¿verdad? Donde yo digo que le presto tal cantidad de dinero a Diego y Diego se reconoce deudor de mi persona. ¿Sí? El derecho ya está declarado. El derecho ya existe. Nosotros no vamos a demandar para que el juez diga, sí, Diego le debe dinero a Lick. Nosotros vamos a demandar para que Diego me pague ese dinero, para que esa obligación sea ratificada y se cumpla. En el primer caso, ojo, se va a establecer un derecho, se va a generar un derecho en la otra persona. Y también se va a pedir que se cumpla. En el segundo caso, el derecho ya está declarado. Solo se va ante el juez para que el juez ratifique ese derecho y exija que se cumpla. En el caso de la acción constitutiva, dijimos que esta acción tiene como finalidad obtener la constitución, o sea, el surgimiento, modificación o extinción de una situación jurídica creando una nueva. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un ejemplo de una acción?
Tiene apagado el micrófono, licenciado. No, lo tengo prendido. Ay, perdón. No tenga pena. Jordi. Buenas noches, Lick. ¿Sería un divorcio, Lick? ¿Por qué sería un divorcio, Jordi? Como acaba de comentar que era un ejemplo de una acción constitutiva, pues la acción constitutiva pues es una declarativa o de conocimientos de por medio, se hace valer de un derecho del demandante a cambio jurídico. Yo creo que leímos algo confuso, Jordi. No se entendió con claridad lo que leyó. De nuevo, si gusta. Está bien, Lick. Adelante, lo escuchamos. Lick, disculpe, es que yo acabo ahorita de salir, entonces, ahorita iba por la acción constitutiva, ¿verdad? Acaba de comentar de un ejemplo, ¿verdad? Exacto, así es. Entonces, el matrimonio. Y está bastante Ajá. bien. O sea, el divorcio está bastante bien. Porque vea, la acción constitutiva busca la constitución o modificación o extinción de una situación jurídica y crea una nueva. ¿Por qué el divorcio? Y es un buen ejemplo, Jordi. Porque las personas casadas, cuando ya no quieren estar juntas, por el motivo que sea, la ley establece que pueden acudir ante un órgano jurisdiccional, ya sea en forma voluntaria o en forma coercitiva, para obtener su separación, ¿verdad? De esta cuenta del divorcio. En el caso del divorcio, nosotros vamos a demandar para generar una nueva situación, para modificar una situación, porque en este caso, dos personas que estaban casadas pasan a ser solteras, pasan a quedar en libertad de estado al momento que el juez dicta la sentencia y declara con lugar el divorcio. ¿Estamos bien, Jordi, hoy? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando una madre demanda al padre para el pago de pensión alimenticia, ¿verdad? Porque a partir del momento que el juez dicta se modifica la situación. Al momento que el juez dicta la sentencia, se modifica la situación para el padre, si es que lo declara con lugar, porque a partir de ese momento tiene que empezar a pagar la pensión alimenticia. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando una dama, ya mencionamos que las damas pues no pueden negar la filiación con sus hijos, ¿verdad? Porque con el simple hecho del parto automáticamente reconocen al hijo. Lamentablemente los varones sí pueden hacerlo. Por eso es que nuestra ley regula el juicio de filiación y paternidad. En este caso la madre puede demandar al padre, o el hijo, si ya fuere mayor de edad, también puede demandar al padre, para establecer que él es su papá, que hay una relación de filiación, y si fuere menor de edad, que el padre le pague pensión alimenticia. Si la madre demanda al padre para que se establezca que él es el papá del hijo y por lo tanto pague pensión alimenticia, se va a demandar al padre ante un juez y el juez, luego de realizar un examen de ADN, va a determinar si es el padre biológico o no. Si declara con lugar la sentencia, a partir de ese momento el padre está obligado a pagar pensión alimenticia. ¿Sí? Ahí, mediante una situación jurídica, se crea una nueva. De la misma manera, las acciones también tienden a la actuación de la ley por medios de previsión o cautela. De esa cuenta, las acciones pueden ser acciones de seguridad o acciones de garantía. En el caso de las acciones de seguridad, estas buscan resguardar la integridad física o moral de las personas. Y en el caso de las acciones de garantía, estas tienen como finalidad asegurar el resultado de una acción. ¿Sí?